Hoy vamos a hablar cómo empezar desde cero contigo. Buenas, ¿cómo dicen que les va a esta bella comunidad que se encuentra del otro lado? Puedes estar muy pero muy orgullosa u orgulloso del daño que te han hecho a ti. Así que quiero recordarte que aferrarte a lo perdido siempre va a causarte un daño muy significativo. Irte de donde no te quieren es un acto de amor enorme. Ese apego que te está causando tanto dolor, es tiempo de tirarlo, porque en ese apego también has terminado ofendiendo a otros que no tienen vela en ese infierno. El apego es anímicamente muy agotador, al nivel que puede llegar a ser muy devastador en nuestra vida. Y yo sé que a veces no entiendes cómo salir de ahí. Yo también. Pero mantenerte aferrada requiere de una energía mental y emocional, constante y masiva, que puede llegar a ser destructora. El apego es un resentimiento que siempre te va a llevar a la irritabilidad, al estrés, a la ansiedad y a lo que va a terminar por impactar negativamente en tu salud, en todas las esferas. Ojo con eso. ¿Te estás mirando por dentro? Tus relaciones, poco a poco, van a terminar muy dañadas. ¡Para! Porque si te aferras a ese resentimiento, es muy probable que ya estés comunicándote con los demás, con aspereza, con desconfianza, y eso no va a ser de beneficio para ti, porque aferrarte a una pérdida quebranta la calidad de vida para ti, te va a llevar al aislamiento total. Vas a terminar desarrollando una incapacidad para crear nuevos vínculos que son muy importantes para tu salud y muy buenos para tu vida. Ni siquiera entendemos qué carajo estamos haciendo y se vale, pero eso no tiene por qué ser la tendencia de tu vida. Alejarte de todo y de todos no es algo bueno. Está creando un estrés crónico muy profundo en ti, y mucho más si ese estrés está relacionado con ese apego profundo, a ese enojo, a esa pérdida, a ese resentimiento, a esa traición. Tú y yo tenemos que aprender a digerir las cosas, a reinterpretarlas, porque si no, cuando menos nos demos cuenta, ese apego nos va a colapsar. Vamos a dejar de digerir la vida, nos va a mantener atrapados en un círculo angustiante, algo que va a entenebrecer nuestro día a día, va a impedir nuestro avance, va a deteriorar tu conocimiento, tu plenitud y tu paz. Yo también, en ocasiones, no tolero
que algunos me digan suelta, pero la verdad es que hay cosas que ya no son para llevar. Si vamos a cargar algo, que sea para nosotros mismos, no el absurdo recuerdo, no el absurdo enojo, no la presión de un dolor ajeno. Amigo, amiga, si solo te estás centrando en el dolor, en el rencor, en lo perdido, entonces, ¿qué va a pasar? Tú dime, ¿qué va a pasar? Tú, dime una cosa, ¿vas a hipotecar tu felicidad? Y hoy vas a quebrantar tu paz interior. Si haces esto, en un abrir y cerrar de ojos, habrás perdido la perspectiva y el horizonte de una vida que en realidad tú te mereces. Y eso es uno de los peores vacíos. Vivir una vida en la que bien sabes que no te tocaba vivir. Si te aferras a esa tensión interna, te vas a tronar o ya te estás tronando. Le estás entregando la llave y el control a otras personas. Vas a distorsionar tu realidad, te vas a empujar a unirte a este mundo, pero siempre con el enojo y lamentablemente desde lo negativo. Eres tú y solamente tú quien afecta la capacidad de encontrar tu alegría y de enfocarte en las cosas positivas de la vida, porque estás provocando una adicción que te distrae de todo lo bueno si continúas con ese enojo. Por eso, yo quiero que te reencuentres, quiero que empieces a ascender desde ese derrumbe. Deja de prestar atención a ese enojo. Es importante reconocer tus sentimientos, no abandonarlos, no dejarlos, pero sí reinterpretarlos para una mejor forma de resolver o definitivamente desactivarlos, ya sea a través del perdón, si tienes esa gran capacidad, o ya sea a través de la aceptación para poder avanzar y vivir una vida plena y feliz, o ya sea que busques terapias o sesiones de coaching o cualquier ruta a favor de tu mejora. Deberías de considerar una prioridad y perdonarte realmente es una prioridad. Es hora de empezar contigo desde cero. Es hora que comiences a ascender desde ese derrumbe. Ojo con eso. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Déjenme en los comentarios qué les pareció este tema. Si ustedes también ya empezaron desde cero, no sé si saben de algún familiar, déjenme acá en los comentarios. Aunque sea un punto, un corazón, a mí me sirve un montón para que este video llegue a muchas personas. También pueden darle me gusta con la manito para arriba, suscribirse al canal de YouTube, activando la campanita para que sepan cuando subo cada video. Así como también pueden seguirme en las redes sociales que ustedes quieran. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, en la que ustedes quieran, ahí me van a tener también. Y por último, pero no menos importante, pueden hacer sus donaciones acá donde les voy a dejar para que este canal cada día tenga mejor calidad. Soy Debbie Villarruel, la guerrera motivadora.